tenemos todos los productos. Venga ahora, venga el tiro, venga todo el mundo. Se acaban las increíbles oportunidades de los días R de Ripley. Venga, están aún más convenientes. Quedan solo 2 días R Ripley. Últimos 2 días. De los días R Ripley. Esta es Universidad Católica de Chile Televisión. Aluvión de agua y lodo cayó sobre Santiago como consecuencia de la tormenta. Muertos y los daños son cuantiosos. Los canales del sector oriente salieron de su cauce y cubrieron de barro las avenidas y poblaciones. El río Mapocho estuvo a punto de desbordarse. Crecida del río Maipo provoca problemas en el suministro de agua potable. Autoridades llaman a la población a restringir el consumo. Gigantesca congestión en la ruta 5 por corte del puente sobre el río Codegua. Tránsito al sur está interrumpido. Suspendidas las clases en 22 comunas de la región metropolitana afectadas por las inundaciones. Dramáticas operaciones de rescate realizaron efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros en la zona del desastre. Universidad Católica de Chile Televisión, con el auspicio de Gasolina Ultraverde sin plomo de Copec y Entel, en Telecomunicaciones Nadie Sabe Más, presenta Tele 13. Buenas noches. A 8 muertos, más de 30 lesionados y 600 damnificados se eleva el trágico resultado del aluvión de lodo y agua que cayó esta tarde sobre un amplio sector del área oriente de Santiago. Las intensas lluvias de la mañana desbordaron los canales, Las Perdices y San Carlos, generando un cauce que provocó millonarios daños en casas, locales comerciales y calles de esta capital. Un verdadero aluvión arrasó con el sector de la quebrada de Macul y Las Perdices. Aquí se levantaba medio centenar de viviendas, muchas de ellas de material sólido, que fueron sacadas de cuajo por el impacto del agua y el lodo. Canal 13 es hasta el momento el único medio televisivo que ha logrado llegar hasta este lugar. El panorama, como se puede observar, es de desolación y de muerte, desgraciadamente. La casa de habitación se la llevó toda. ¿Todas las casas de toda? ¿Desapareció alguien de su grupo familiar? No sé todavía, porque todavía me falta gente, no sé. ¿Dónde está el caballero? Ahí vivía yo. ¿Alcanzaron a escapar todos? Los de ahí sí, pues, y los otros sobrinitos que tengo acá no sé nada de ellos. Son 4 y mi hermano. En medio del rescate, muchas personas se negaban a abandonar el sector con la esperanza de salvar a algunos enseres. Vaya a verla cómo está, de lado a lado, toda completita. La casa de mi sobrina se fue toda abajo. Cuidado, tranquilo. Efectivos de carabineros trabajaron sin descanso para sobreponerse a la magnitud del desastre. Utilizando cuerdas y arriesgando sus vidas, se internaban por las poblaciones en busca de sobrevivientes. ¿Este sector de quebrada de Macul está absolutamente aislado? Bueno, hasta el momento hemos sacado todas las personas que se vean afectadas. Estamos tratando lo posible de que no sufra alguna desgracia. Las calles desaparecieron y sobre una cancha de fútbol emergieron los techos de algunas viviendas. Incesantemente aparecían de entre los inmuebles algunos vecinos que hasta último minuto habían soportado el embate de las aguas. Las imágenes, como se puede observar, recuerdan dramáticamente la tragedia de Armero en Colombia. Anda con un pijama. Parece que le pusieron pijama. Sí, está con un pijama, estaba en la casa. ¿Estaba sola? Sí, estaba solito, nosotros lo estamos en el helicóptero. ¿Y a dónde están entonces? El helicóptero lo tengo. por acá, Es mi sobrinita que anda perdida, señor. ¿Qué edad tiene? 9 meses. Yo saqué una agüita como con 9 meses, la tomaron en un furgón. En un furgón de colegio. Gracias a Dios. En una café oscura. El aluvión fue tan sorpresivo que ni siquiera algunos vehículos de locomoción colectiva que iban en tránsito pudieron escapar. Un sobrevuelo efectuado por Tele 13 permitió registrar la destrucción en toda su envergadura. Verdaderos ríos de agua y lodo atravesaban algunas viviendas. El desborde del canal Las Perdices y de la quebrada de Macul
No respetó templos religiosos y menos aún modestas viviendas. Desde el aire se podía observar los dramáticos llamados de auxilio de los pobladores, algunos de los cuales estaban totalmente aislados y huérfanos de ayuda, como se puede observar en este lugar, a pocos metros de la rotonda departamental. En el cajón del Maipo, el helicóptero que transportaba al equipo de Tele 13 practicó un peligroso rescate de 2 trabajadores y un par de perros. Pocos minutos después, el caudal del río Maipo arrasó con el arenal donde se encontraban los sobrevivientes. El descontrolado torrente erosionó gran parte de las riberas y provocó el corte de la Ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 67. Una vez más, las principales rotondas del sector oriente resultaron totalmente anegadas. El tránsito se hizo caótico y numerosos niños y mujeres quedaron atrapados en medio del agua, justo a la hora en que se producía la salida de clases. Comunas como La Reina, Peñalolén, La Florida y Ñuñoa vivieron con toda intensidad el drama. Las calles eran ríos por donde los vehículos más pequeños naufragaban fatalmente. Toneladas de lodo, agua, troncos bajaban raudos por arterias como Irarrázaval, Valbilbao, Lo Hermida, Grecia y Tobalaba. En medio de la emergencia, uno de los mayores temores era el peligroso aumento del caudal del río Mapocho. Su aspecto resultaba amenazante y gran cantidad de equipos de emergencia se desplazaron hacia los sectores más amagados por el embate de las aguas. Se calcula que su nivel subió en casi 20 veces. Finalmente, cabe destacar el gran esfuerzo realizado por carabineros, bomberos y efectivos del SAR. De no mediar su eficiente labor, esta tragedia pudo ser aún mayor. Para conocer en detalle esta grave situación y sus múltiples repercusiones humanas, y para conocer cómo se vivió este día en distintos sectores y regiones del país, hacemos un enlace con Claudio Sánchez, quien dará paso a las notas y reportajes preparados por nuestros equipos. Adelante, Claudio, buenas noches. Buenas noches, Javier. Estamos aquí junto al río Mapocho, este conocido nuestro que tantas desconocidas suele hacernos. No está lloviendo afortunadamente en Santiago, dejó de hacerlo hace unas 2 horas, situación que ha permitido que baje el nivel de esta agua y que también se vaya normalizando la situación en todos los sectores que ustedes acaban de ver desde la altura. Una de las zonas más afectadas fue Peñalolén. Realmente ahí durante varias horas la situación fue caótica. ¿Qué estará pasando esta noche? Lo sabemos de inmediato en la conexión en directo con Jorge Hans. Hola Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, Claudio. Estamos en Tobalaba con Departamental, donde fue el epicentro prácticamente de esta tragedia que azota a Santiago desde las primeras horas de esta mañana. En este lugar se ha instalado puesto de mando con el coronel Rubén Olivares, prefecto de la zona oriente, con quien conversaremos más adelante. Vamos a las imágenes para apreciar lo que fueron los principales daños ocurridos en este sector, como señalábamos, a partir de las 11:20 horas, cuando un aluvión irrumpió por la quebrada de Macul. Estas son imágenes que corresponden precisamente al sector inmediatamente abajo de la precordillera en Quebrada de Macul. Múltiples viviendas fueron arrasadas por las aguas. Se estima ya en más de 5.000 los damnificados en todo Santiago y 3.000 de ellos corresponderían a este sector. Ha habido múltiples reclamos de los vecinos en el sentido de que algunas maderas, algunos troncos que ustedes veían recién, no habían sido retirados a tiempo por la municipalidad local y que ello habría provocado el aluvión. Afortunadamente, Carabineros contó con el apoyo en esta ocasión de múltiples fuerzas, entre ellos el Grupo 9 de la FACH, que proporcionó 3 helicópteros. También el Regimiento WIN, con 80 soldados, se puso a disposición de Carabineros para la emergencia y están coordinando todo lo que es la labor en 11 albergues que se han distribuido en la zona. Múltiples casas fueron inundadas, especialmente las poblaciones Las Perdices, El Esfuerzo y Las Higueras. Otras simplemente desaparecieron arrasadas por el barro. La única forma que tenían los menores, las mujeres, de salir de este lugar eran estos helicópteros de la FACH, como decíamos, y de Carabineros. Gente descalza, gente que lo único que tenía era algunas ropas para proporcionar a sus hijos menores de edad, era lo único que había en este sector. Tenemos una información aparentemente, Claudio Sánchez, o alguna consulta. No, por ahora no, Jorge. Estamos viendo detalladamente las imágenes que usted está viendo y si tiene alguna entrevista, encantado, la escuchamos. Ok, había una instrucción en el sentido de que fuéramos a usted. Volvemos a las imágenes que teníamos preparadas. Bien, señor director, vamos entonces a la entrevista con el coronel. ¿Ha habido algún aumento en el número de damnificados, coronel? Se hablaba de más de 800 personas.
La cifra original que contabilizaba Carabinero a través de los diferentes centros de albergue originalmente eran 842 personas. La última información que hemos recopilado está ya sobre las 1.470 personas en aproximadamente 8 albergues habilitados por la ilustre Municipalidad de La Florida. Perfecto, coronel. Podemos agregar en tanto que el número de muertos ascendería a estas horas a 9 personas. En este sector se va a disponer un sistema de caballería montada que va a vigilar el lugar ante denuncias de saqueos que han hecho los vecinos. Adelante, Claudio Sánchez. Vecino también a esa zona es la comuna de La Reina, donde hoy se vivió un verdadero caos. En pocos minutos las calles quedaron absolutamente intransitables y ustedes van a ver en la siguiente nota cómo la gente de cualquier manera cruzaba el agua, incluso sacándose la ropa. Lo comprobó Antonio Neme. En la populosa comuna de La Reina, la fuerza de la naturaleza se hizo sentir en toda su dimensión. Calles y avenidas convertidas en verdaderos ríos tornaban cada vez más dramática la situación. Nadie quería ni siquiera pensar en quedar atrampado, y por eso que cualquier esfuerzo valía la pena. No importaba cómo se iba vestido. Incluso este señor, por ejemplo, pensó en proteger su pantalón, quedando simplemente en ropa interior. Ante la adversidad, la mayoría se arriesgaba a desafiar los verdaderos torrentes, que en esta oportunidad venían con gran cantidad de desperdicios y mucho barro. En la intersección de las avenidas Príncipe de Gales y Tobalaba, la violencia de las aguas hacía sus estragos. La población en general, para llegar a su destino, no escatimaba sacrificios para salir adelante. La congestión vehicular también fue un inconveniente grave, porque muchos intrépidos conductores, sin mediar las consecuencias, desafiaban las rutas en mal estado. En La Reina, este verdadero aluvión significó además el corte de energía eléctrica, situación que hasta esta noche no se normalizaba completamente. En La Reina entonces aparentemente no hay luz, pero sepámoslo de inmediato a través del móvil en directo donde está Antonio Neme. Antonio, ¿está con luz o están sin energía? Buenas noches. Buenas noches, Claudio. En estos momentos estamos sin energía porque nos encontramos en el Colegio Teresiano, ubicado acá en la avenida Osa. El Colegio Teresiano, que agrupa aproximadamente a unos 1.200 alumnos de ambos sexos, está absolutamente anegado, con muchos problemas de barro, de lodo, en fin. Incluso podemos apreciar a través de esta vara que los patios interiores, unos 600 metros cuadrados, está cubierto completamente por agua, unos 50 centímetros. Vamos a conversar brevemente con la hermana. ¿Su nombre, hermana? Rosaura. Hermana, ¿cuál es la situación en el establecimiento? Bueno, ya lo ven, no ha habido desgracias personales, gracias a Dios, pero sí que hay muchos daños materiales. A las 12:30 más o menos se nos vino esta avalancha de barro, pero los niños estaban cada uno en sus pabellones y gracias a Dios no ocurrió nada. Hermana, algo muy importante, este colegio tiene un pensionado. ¿Cuál es la situación en estos momentos de los menores? Hay una residencia universitaria, 75 jóvenes, y sí que quisiera decir a sus familias que estén tranquilas, que están todas bien en la residencia, en el edificio no ha ocurrido nada, no hay ningún problema. Y bueno, simplemente que estén tranquilas. Muy amable, muchas gracias. Esa era entonces la opinión de una de las hermanas de la congregación teresiana. Reiteramos, Claudio, la situación en la comuna de La Reina es crítica, hay lodo, hay barro, hay de todo en las calles y más encima también ahora hay este problema acá en el colegio teresiano que está absolutamente inundado. Muchas gracias, Antonio. La situación es similar en distintos sectores de Santiago. En Ñuñoa, que también está cerquita ahí de la comuna donde estaba Antonio Neme, la avenida Irarrázaval hoy día era todo agua. Y nos imaginamos que a esta hora es todo barro. Vamos a ver entonces ese despacho. Aunque parezca increíble, el desborde del canal San Carlos a la altura de Tobalaba provocó un verdadero desastre varios kilómetros más abajo. El área urbana más afectada comprendió el perímetro de las calles Avenida Grecia, Bilbao, Norte-Sur y Avenida Américo Vespucio. Siguiendo el declive del terreno, el caudal anegó centenares de calles. Y estamos empezando invierno, imagínense más adelante cómo vamos a estar. En este momento hay negocios que están inundados no solamente con agua, con barro, señor, que es una pérdida incalculable para todo el comercio de Irarrázaval.
Los problemas más graves se vivieron en la esquina de Macul e Irarrázaval. Aquí la fuerza del torrente obstaculizó el tránsito de cualquier vehículo pequeño, como le ocurrió a este taxi que viajaba con un anciano enfermo en su interior. Carabineros se vio obligado a realizar un rescate de emergencia. Pocos metros más abajo, este vehículo que era arrastrado por la corriente logró milagrosamente escapar hacia la orilla. Es terrible si me lo llevaba. Me llevaba el auto en realidad. No ¿Usted iba a trabajar ahora? No, vengo a buscar a los niños al colegio. Cerca de las 3 de la tarde la situación se tornó muy peligrosa, tanto que el caudal arrastró varios metros a una decena de transeúntes que gracias a la rápida acción de comerciantes del sector lograron escapar del torrente. Las clases de todos los jardines infantiles, colegios y liceos de la zona se suspendieron simplemente porque los alumnos no pudieron llegar hasta los recintos educacionales. Desde la raíz con toda la, todo el sector sur está todo negado, así como lo de usted está todo hacia arriba. Ambas pistas, digamos, la bajada y la subida. El anegamiento de Avenida Irarrázaval se repitió en todas las calles aledañas, que quedaron tapadas de roca, lodo, troncos y todo tipo de desperdicios. Así ocurrió en Simón Bolívar, Seminario, Avenida Grecia, Antonio Varas, Pedro de Valdivia e incluso en una parte importante de Avenida Mata y Bustamante. Y aunque parezca increíble, el caudal llegó incluso hasta el barrio Franklin. Su paso fue dejando graves trastornos y graves pérdidas. Aquí en el río Mapocho los que más perdieron fueron los contratistas que realizaban algunos trabajos. Usted me va a decir, en mayo trabajos en el río, en mayo trabajos en el río, lo comprobó Mauricio Bustamante. La mayor parte de las aguas de la capital confluyeron al río Mapocho y esta era la visión que se tenía del caudal cerca del mediodía. En apenas un par de horas, las aguas subieron hasta llegar a casi 4 metros de altura. La situación de mayor peligro se vivió acá, junto al puente del Arzobispo, desde donde hace algunos meses se realizaban trabajos de mantención en el lecho del río. Hasta ayer, aquí se colocaban adoquines para permitir el normal flujo de las aguas, pero en poco tiempo estas mismas arrasaron con las instalaciones, entre ellas un camión tolva. Los trabajadores lograron evacuar el lugar a tiempo y solo se registraron daños materiales. En la tarde, con el cese de la lluvia, el nivel del caudal bajó en casi 1 metro y si no vuelve a llover, se confía en que las aguas continúen bajando hasta volver a su nivel normal. Han ido bajando las aguas, pero en la mañana, un poco más arriba, en el Arrayán y el Lo Barnechea, causó graves daños y millonarias pérdidas. Incluso rompió un puente. Ahí estuvo Eduardo Tasté. Si bien las poblaciones ribereñas al Mapocho, el Lo Barnechea y el Arrayán no tuvieron problemas, la subida de las aguas fue socavando parte del terreno en el sector de la dehesa. Allí un camión de la Sociedad de Perforaciones Tecnagua no pudo ser rescatado por sus propietarios, destrozándose en el caudaloso río. Los daños fueron evaluados en más de 100 millones de pesos. Nunca temimos que en esta época pudiéramos llegar a tener un problema tan rápido como consecuencia de una lluvia como la de hoy día. Pensamos que tendría que haber sido un poquito más previsto. La fuerza de las aguas dañó gravemente uno de los pilares del puente Pastor Fernández que une el sector bajo con el alto del Arrayán. Al ceder el pilar, una de las vías quedó a punto de derrumbarse. Carabineros debió suspender todo tipo de circulación hacia el sector denominado El Refugio, debiendo sus usuarios usar el puente San Enrique. Más abajo, en el sector de las poblaciones Quinchamalí, San Antonio y Juan Pablo II, la policía clausuró el puente peatonal que comunica con Lo Barnechea. La medida fue tomada solo por precaución ante la fuerza con que las aguas azotaban sus pilares. Hoy 110 familias del sector iban a ser evacuadas hacia su vivienda definitiva. Buscan también dónde dormir esta noche muchos habitantes de la zona de San Francisco de Mostazal, que está prácticamente partida en dos a raíz del agua. Y cerca de ahí, a la altura del kilómetro 67, la ruta Panamericana Sur quedó interrumpida a raíz del corte de la carretera y por la caída de numerosos troncos, como lo vio hoy, todo mojado por allá, Pedro Pavlovich. Momentos dramáticos se viven en la carretera 5 Sur, sector de Santa Blanca, entre San Francisco y Graneros. La situación se tornó grave cuando un camión, un microbús y 3 automóviles no pudieron seguir su destino, quedando empantanados.
Las pérdidas en la zona, especialmente en sectores frutícolas, son cuantiosas, pues la fuerza de las aguas arrastró todo a su paso, especialmente árboles y algunos productos que estaban listos para encajonar. Unas 10 familias debieron ser evacuadas desde parcelas y fundos aledaños, ante la posibilidad de que las aguas arrastrasen sus viviendas. Funcionarios de vialidad trataban desesperadamente de limpiar la ruta para permitir el libre desplazamiento hacia ambos puntos del país. La pregunta del momento es si el país está fraccionado en dos, como parece luego de ver estas imágenes de Pedro Pavlovich. La pregunta entonces es para el ministro de Obras Públicas, Carlos Hurtado. Ministro, ¿qué pasa con las carreteras? ¿Cuál es el estado de nuestros caminos? La información que yo tengo hasta ahora, tenemos cortado el camino, la ruta longitudinal al sur, un poco al sur de Angostura, en Santa Blanca, pero con una pasada por Codegua, o sea que se puede perfectamente viajar al sur. Y donde tenemos una situación de interrupción graves en el camino internacional Argentina. Lo que se ha interrumpido también es el suministro de agua. En numerosos sectores está siendo cortado cada cierto tiempo y se ha hecho una recomendación muy importante. Si usted ve que el agua es turbia, hiérvala. Por ningún motivo la consuma tal cual salga de la llave. Vamos a ver ahora en el informe de Carola Fuentes qué pasa con el suministro de agua potable. El río Maipo es la fuente de abastecimiento de las plantas Vizcacha y Vizcachitas, que proveen de agua potable a la mayor parte de Santiago. Pero como se puede apreciar en estas imágenes, en las últimas horas el caudal de este río ha aumentado considerablemente, provocando además la turbiedad del agua. Esto ha obligado a disminuir la producción, por lo tanto, diversos sectores de Santiago se verán afectados por una momentánea suspensión o una baja de presión en el suministro. También es probable que el agua salga más turbia que lo normal, pero según informó Hemos, esta situación no afecta su calidad, ya que es solo una variación de tipo físico. Por lo tanto, se recomienda a los santiaguinos juntar agua y esperar a que se normalice la situación dentro de unas 48 horas. Ahora, si llovió tan poco, ¿por qué tanta catástrofe? Hay razones técnicas importantes que debemos conocer. ¿Por qué con un par de horas se produce esto? Andrea Castro estuvo reporteando todo el día esta situación. Las comunas más afectadas por el fenómeno fueron Macul, La Florida, La Reina y Peñalolén. Lo que sucedió fue que las altas temperaturas de los últimos días provocaron derretimiento de nieves en el sector precordillerano y cordillerano, que sumados a la fuerte lluvia que cayó esta mañana, hicieron que un gran caudal de agua y lodo bajara por 3 quebradas de la capital. El problema principal se presentó en la quebrada de Macul, que arrastró gran cantidad de material sólido, provocando una situación crítica a la altura de la intercepción con el canal Las Perdices y con el canal San Carlos, puntos donde se desbordó el Zanjón de la Guada. Además, la fuerza del agua que bajaba por la quebrada de Peñalolén provocó problemas en esta comuna. Y el torrente de la quebrada de San Ramón hizo crítica la situación en La Reina. En todo caso, según el Ministerio de Obras Públicas, era muy difícil haber previsto la catástrofe. Esto de haberlo previsto es extraordinariamente difícil, por cuanto supondría el haber recorrido las quebradas, hemos hablado de 3 por lo menos, en forma exhaustiva, con el objeto de localizar posibles sectores inestables. En este momento, personal del Ministerio trabaja arduamente con maquinaria pesada para lograr despejar las zonas afectadas. Lo que sí se dice es que anoche a las 22 horas fue detectado que el río Maipo traía una cantidad anormal de agua y que a pesar de que se hizo la denuncia, las compuertas no se abrieron. Tele 13 está haciendo una investigación bien profunda porque es una denuncia grave y según sea el resultado, obviamente se lo vamos a dar a conocer o en esta edición o mañana, porque la denuncia es clara y tenemos una fuente muy seria al respecto. Al respecto también, ¿qué pasa mañana? Ya sabemos que las calles están inundadas, ya sabemos que las calles a lo menos están con barros. ¿Qué pasa con los jóvenes? Hay clases, el Ministerio de Educación decidió esta noche suspender las clases en 22 comunas y ahora vamos a escuchar el informe de Victoria Daneman. La medida se debe a la disminución del servicio de agua potable en un sector de la capital y afectará a unos 700.000 alumnos. Se le han dado instrucciones al Ceremi Metropolitano y a las direcciones provinciales de que haya suspensión de clases en 22 comunas de la región metropolitana. Las comunas donde no habrá clases mañana son Santiago, San Bernardo, Calera de Tango, San Miguel, La Granja,
La Cisterna, San Ramón, La Pintana, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, El Bosque, Los Espejos, Las Condes, Providencia, La Reina, Ñuñoa, La Florida, Peñalolén, Macul, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo. Ese es el informe en torno a las clases, en torno a educación, pero un informe más global hay en La Moneda, y ahí ha estado durante todo el día reporteando y sabiendo qué es lo que está haciendo el gobierno, Francisca Lira. Buenas noches. Efectivamente, aquí en La Moneda, hace algunos minutos, el subsecretario del Interior, Belisario Velasco, hizo una evaluación de la trágica jornada de hoy, donde no solamente se afectaron calles y algunas familias, sino que también se debieron lamentar la muerte de 8 personas, 7 de las cuales son adultos y un menor. Pero escuchemos cuál es la opinión del gobierno frente a lo que sucedió hoy día. Debido al fuerte temporal de lluvia caído hoy en la zona central del país y que particularmente afectó a la región metropolitana entre las 11:30 y las 12:45 horas, en que se registró la caída de 12 milímetros de agua lluvia, se produjeron situaciones de emergencia que afortunadamente están siendo superadas. Debemos lamentar la pérdida de 8 vidas humanas, 7 adultos y una menor, cuyas identidades están siendo establecidas, y otras 50 personas han resultado heridas. Los principales daños afectan a viviendas de las comunas de Peñalolén y La Florida, registrándose un total de 950 damnificados, los cuales están siendo atendidos en locales escolares de las citadas comunas. Bueno, aquí en La Moneda hay un ánimo bastante optimista con respecto a las posibilidades de subsanar los problemas que se originaron en las comunas más afectadas. Disculpen. Y mañana, muy temprano, se informó que a las 9 de la mañana Belisario Velasco estaría yendo con personal de vialidad que ya se encuentra en el lugar a supervigilar los trabajos que se realicen para enfrentar las posibilidades de un nuevo frente de mal tiempo que se aproximaría el miércoles. ¿Claudio? Muchas gracias, Francisca, y está disculpada. Cualquiera puede toser luego de haber estado tan mojado durante todo el día. Donde se mojaron también fue en la sexta región, ahí especialmente en el Teniente, arriba en la cordillera. Se quedaron paralizadas 2 centrales eléctricas y la producción minera quedó prácticamente paralizada. En regiones también sufrieron hoy día, según lo cuenta a continuación Óscar Medina. Aquí en la sexta región aún no existe un panorama claro de los daños provocados por la crecida del río Coya. Las aguas inundaron completamente el primer piso de las estaciones eléctricas de Coya y Pangal del mineral El Teniente de Codelco, Chile, lo que paralizó totalmente su funcionamiento. Esto deja sin energía eléctrica a Coya y a las zonas adyacentes. Un informe oficial del Departamento de Asuntos Públicos indica que el viento, las lluvias y los desbordes ocasionaron también daños en los sectores operativos y de servicios, y dejó fuera de circulación el puente La Junta del Camino Caletones-Súbol. La situación se considera grave, ya que la división El Teniente ha debido paralizar la producción de toda la mina y las concentradoras de Súbol y de Colón y la fundición Caletones. Pero la situación adquiere ribetes dramáticos entre los modestos pobladores que viven en la ribera del río Pangal y del río Codegua, aquí en la sexta región. Viviendas destruidas o anegadas, automóviles atrapados por el barro y continuos desmoronamientos de terraplenes ponen en peligro a personas y viviendas. Personal de carabineros, del ejército, bomberos y defensa civil trabajan en la zona evaluando el número de damnificados y el monto de los daños. También se investiga si existen o no personas aisladas en sectores adyacentes al río Coya. La situación esta noche no ha variado fundamentalmente. Francisca Lira se anticipó un poco en la nota anterior respecto de lo que viene. Anunció presumiblemente un frente de mal tiempo a partir del próximo miércoles. Pero ¿qué pasa esta noche? ¿Qué va a pasar mañana? En momentos en que empieza a lloviznar sobre este sector donde estamos nosotros. Escuchamos la respuesta desde el estudio central con nuestro meteorólogo Cristian Rousseau. Así es, tenemos aquí junto a mí una secuencia de imágenes que nos resume el comportamiento del sistema frontal. Este se ha desplazado rápidamente desde el océano hacia la zona central y ya prácticamente nos registra a esta hora nubosidad hacia el océano, lo que nos hace prever que las precipitaciones declinarán esta misma noche. Sin embargo, hacia el día miércoles podrían reanudarse con un nuevo sistema frontal que entraría en el sector. En cuanto a las precipitaciones que arrojó este sistema, tenemos un total hasta las 20 horas de 17,5 milímetros. El total a la fecha
es de 119,2 milímetros y el año pasado teníamos apenas 54,7, con una precipitación normal a la misma fecha de 16,2. Ustedes se preguntarán por qué ha llovido tanto y se han desbordado los ríos. Resulta que en la cordillera no cayó nieve, sino que precipitación líquida, lo que hizo aumentar el caudal de los ríos. Eso es cuanto les podemos informar en este momento. Muchas gracias, meteorólogo. Lo que está claro es que no estamos preparados para nada para enfrentar este tipo de lluvia, porque cuando llueve muy alto se desbordan, cuando llueve muy bajo se desbordan, cuando hay nieve se desbordan y se irritan, en fin, no estamos preparados y ha quedado demostrado una vez más que esta es la historia de nunca acabar. Javier, muchas gracias y muy buenas noches. Un psicópata del lugar de la catástrofe y con Mario Kreuzberger desde Miami. Universidad Católica de Chile Televisión, con el auspicio de Gasolina Ultraverde sin plomo de Copec y Entel, en telecomunicaciones nadie sabe más, presenta Tele 13. Buenas noches. A 16 muertos, 60 desaparecidos y más de 3.000 damnificados se elevó el trágico balance del aluvión que afectó ayer a las comunas contiguas al sector precordillerano de la capital. Hoy comenzó el lento y penoso rescate de las víctimas, al tiempo que sigue la evaluación de la catástrofe. Un sobrevuelo efectuado a primera hora de esta mañana por el sector más afectado de la tragedia mostraba un panorama de total desolación. Claramente la luz cubrió por completo un amplio sector en que hasta ayer había calles, viviendas y árboles. Bajamos en el lugar y el panorama era aún más dramático. Los pocos pobladores que durmieron como pudieron en el sector para cuidar sus casas contemplaban impotentes lo ocurrido. Aquí había una población, la población leguera, la Fernando Domínguez, se desapareció toda. Yo estoy rescatando algunas cositas que eran mías. ¿Esta era su casa? Sí, rapitos que eran esto, de un mueble. ¿Nadie de su familia se fue con el agua? Una niñita, una nieta, por aquí mismo. Sí. Más arriba, una de las pocas construcciones que seguía en pie era la parroquia de Santa Teresa. En su interior se supone que yacen sepultados bajo el lodo los cadáveres de una anciana y de un menor. El resto fue barrido por las piedras. El barro inundó las viviendas que estaban a un costado de la quebrada, que cobró un cauce de más de 200 metros en su parte más ancha. Esto era la calle de un pasaje. Más al norte había otra hilera de viviendas y más allá la calle Avenida La Quebrada, que se convirtió en un río. Arriba otras dos poblaciones desaparecieron. Y tenía un bazar, el más precioso de aquí de los bazares, tenía de todo para contener a mi gente. Ahí justamente, mi gallinero, los conejos, todo eso, bueno, 2 casas, parronal, planta, solamente lo que veo se hoyo. En medio de todo el dramatismo de la pérdida de bienes materiales, todavía no es posible determinar el número de personas que se llevó la luz. Si bien se ha logrado rescatar a una veintena de cadáveres, informes extraoficiales de la policía señalan que habría 87 desaparecidos. Y en medio de la tragedia, sujetos inescrupulosos seguían robando. 2 de ellos fueron detenidos en el sector de Las Perdices. Personal motorizado de carabineros vestido de civil patrullaba el sector para impedir los saqueos. Esta tarde Tele 13 fue el único medio de prensa que llegó hasta el sector más alto de la quebrada de Macul, donde se originó la aluvión. En el lugar 2 torres de alta tensión fueron derribadas por el agua, las piedras y los árboles que arrastraba la corriente. Estas pesadas estructuras estaban dentro del fundo perteneciente a Juan de Dios Vial, donde también hubo otros problemas. Hasta ayer por la mañana esta era la entrada de la casa del administrador del fondo. Estos eran los escalones por los que se accedía a la vivienda y esto es todo lo que quedó de ella. 4 personas murieron en este lugar. Entre ellos la esposa del administrador del centro de cultivo de salmones que, previendo el aluvión, intentó refugiarse en este sector. Más arriba, en la piscicultura, todo resultó destrozado por el aluvión que fue adquiriendo más fuerza a medida que arrastraba árboles y rocas. Algunos salmones de los miles que se criaban aquí fueron las primeras víctimas. Varios kilómetros más abajo, decenas de personas y quizás familias completas, de los que no sobrevivió nadie para contarlo, permanecen bajo el barro. Vamos ahora a la Florida, al epicentro del desastre ocurrido ayer en Santiago. Adelante, Claudio Sánchez. Buenas noches, Javier. Las imágenes que veíamos hace algún rato son más dramáticas en la noche por la falta de luz. Estamos solamente iluminados con los focos de nuestro canal y ustedes pueden apreciar a través de estas imágenes lo que era una casa ubicada aquí en Las Perdices, junto a la quebrada de Macul. Jorge Hans mostraba recién lo que pasó más arriba.
y hasta acá llegaron las casas. Aquí seguramente hay todavía víctimas que no han sido ubicadas y todas estas piedras, todas estas rocas, todo este barro, todos estos postes fueron hacia abajo, hacia Departamental. Por aquí se fue hacia la ciudad, destruyendo y arrasando con todo lo que encontraba a su paso. Hoy lo más importante fue encontrar a la gente que estaba desaparecida y rescatar a quienes todavía se encontraban en el barro. Con el corazón apretado, porque los periodistas también tenemos sentimientos, Patricio Hernández estuvo en esa penosa tarea. Un par de cuadras más abajo de las poblaciones Las Perdices y La Higuera, el desastre provocado por el aluvión no disminuye en intensidad. En esta zona se estacionó todo el material de la gigantesca avalancha que arrastró casas, troncos y rocas y, según la versión de testigos, familias completas. Yo le digo, fue terrible, porque a mí me tocó ayer personalmente ayer me tocó a mí encontrar un bebé de 1 mes y medio, 2 meses, tenerlo que sacar del lodo, dañarlo y entregárselo a Carabineros. Una de las situaciones más dramáticas en el sector de Locañas se vive en la intersección del Canal San Carlos y el Zanjón de la Guada. En este lugar, cuadrillas de militares trabajan en la penosa tarea de ubicar aquellos cadáveres que fueron arrastrados por el caudal devastador. Desde muy temprano la policía uniformada comenzó el difícil trabajo de ubicar cadáveres bajo toneladas de lodo y piedras. La labor se concentró en el Zanjón de la Guada. Allí a las 7 de la mañana se encontró el cuerpo de una persona que aún no ha sido identificada. Sexo femenino, 50 años aproximadamente y con textura regular, pelo canoso. Se ignoran todo tipo de antecedentes de ella, ya que no porta ningún tipo de documento. Las labores de búsqueda se han concentrado en Avenida Tobalaba frente al Zanjón. Aquí la avalancha borró cuadras completas y, según la versión de testigos, unos 10 cadáveres permanecen atrapados en medio de los troncos y el lodo. Ahí sacaban las personas, la gente la dejaban botar para poder rescatar otro, para poder rescatar a otras personas que no se sabían si estaban muertas o no, pero era en realidad algo terrible. Yo, como ser humano, lo encontré triste y vi esto, me dio pena y trataba de ayudar también. Hacia el mediodía, la búsqueda tuvo resultados. En medio de los troncos, Carabineros encontró a un menor de unos 10 años de edad y de pelo rubio. No se pudo obtener otro antecedente sobre su identidad. Viste pantalones azules, zapatilla y chaleco de color verde. Cerca de las 13 horas, en la parcela 7, se encontró el cuerpo de Patricia Zúñiga, de 20 años, que pudo ser identificada por los vecinos. No tuvieron la misma suerte una niña y un niño, los dos entre 5 y 6 años de edad. Presumimos que tiene que haber más gente en el lugar. ¿En qué sector fue encontrado? En el sector de la parcela 6, junto a la ribera del río. El dolor de las madres que rezaban a la orilla del canal no se condijo con la actitud de un grupo de antisociales que se dio a la tarea de robar las pertenencias ajenas. Después llegó Carabineros, toma preso más de 20, se los llevó encadenados por hacer desacato porque no pueden hacerlo ellos. ¿Qué tipo de cosas se robaron? Llevan balones de gas, llevan lavadoras, llevan cocina acá, televisor, lo que veían en el agua, ellos lo pescaban y arrancaban. Los trabajos de movimiento de tierra y de recuperación de cadáveres continuarán durante toda la noche aquí en el sector alto de la capital. Para la madrugada, efectivos del Ejército y de Carabineros han anunciado turnos especiales con el objeto de encontrar hasta la última víctima de este aluvión. Estas mismas imágenes que usted está viendo en cualquier rincón de Chile tiene allá en su monitor, en Miami, Mario Kreuzberger, Don Francisco. Y estamos seguros que al ver solo este comienzo del noticiario, le habrá venido a su memoria lo que ocurrió en Antofagasta, porque realmente es muy similar. Mario Kreuzberger en Miami, muy buenas noches. ¿Cómo está presenciando esta nueva tragedia de nuestro país? Bueno, lamentablemente, Claudio, es algo que a nuestro país le ocurre muy seguido, por diferentes razones. La naturaleza siempre nos ataca. Y yo pienso que junto con lamentar esta tragedia y las pérdidas de vida que aquí se han producido, las pérdidas materiales cuantiosas, creo que tenemos un gran capital humano en nuestro país, porque nosotros somos solidarios siempre. Y creo que una vez más tendremos que serlo. No solamente por lo que podamos recolectar para ayudar a la gente, sino además porque cómo se siente esa gente que ha trabajado toda una vida tratando de conseguir sus enseres y de pronto perderlos en un minuto. Cómo de desmoralizados se deben sentir. Es por esta razón que yo creo que nosotros ahí en el canal tenemos que hacer una campaña. Yo
quiero ir a Santiago y colaborar en lo que pueda. Pienso que una campaña hay que organizarla bien, porque no sirve eso de estar entregando cosas que a uno en la casa no le sirven en una bolsa negra, sino que las cosas tienen que estar más o menos clasificadas para que la gente las pueda distribuir. Tenemos que organizarnos bien, hacer una buena campaña para ir en ayuda a esos compatriotas que ahora nos necesitan, y estamos seguros que dentro de algunos años más, así lo esperamos, que sea lo más lejos posible, pero vamos a tener que hacer una nueva campaña para otra gente. Nuestro país tiene ese problema, la naturaleza nos ataca muy fuerte, estamos casi al fin del mundo y tenemos que entender que muchas veces tendremos que vivir situaciones de emergencia como esta, pero tenemos que estar preparados anímica y espiritualmente para ayudar. Mario, por cierto, tal como lo dices tú, hay mucho que hacer y queda todavía mucho por delante. Este es solo el primero de muchos contactos que vamos a tener en Tele 13, vamos a estar conversando. Cuando Chile ha necesitado a Mario Kreuzberger se pone de pie, toma el avión y se viene. Ya le vamos a contar en la conversación con él cuándo se viene y en qué va a consistir esta campaña que ya está organizando Canal 13 con este gran chileno que tiene un corazón largo y grande como es nuestro país. Y estamos ciertos que va a seguir conmoviéndose, igual que usted, con lo que va a ver a continuación, lo que observó hoy en La Reina Antonio Nemeth. Realmente desastroso, desastroso. No hubo forma de atajar, no hubo forma. Perdí todo, miren para allá, por favor, perdí todo. Impotencia, desesperación, primaba hoy en la mayoría de los vecinos de La Reina, tras comprobar las devastadoras consecuencias del fenómeno natural registrado en el sector suroriente de nuestra capital. A cada paso, a cada metro de esta comuna, las huellas del drama se notaban en toda su dimensión. Esto fue repentino, no dejó tiempo de nada. ¡Pum! Todo transcurrió rápidamente. En cosa de minutos, gran cantidad de agua, escombros y lodo sepultó lo que el torrente encontraba a su paso. En La Reina existen decenas de pasajes similares a este, cuyos interiores se encuentran absolutamente anegados, lo que hace virtualmente imposible que los moradores puedan salir o ingresar a sus casas. Aquí fácilmente el agua con barro supera el medio metro de altura. Un ruido espantoso, un estruendo espantoso, y vi llegar la luz y lo único que hice fue tratar de cerrar la puerta, pero la fui a cerrar y se me vino toda la luz encima y tengo como 1 metro de agua, barro, piedra, de todo adentro. Otro punto que tradicionalmente es conflictivo en esta comuna es el sector de Príncipe de Gales con Mateo Tori Zambrano. Aquí se puede apreciar en toda su dimensión la fuerza del aluvión. Ahora nos encontramos en uno de los puntos del estero San Ramón, que baja por un costado del Parque Intercomunal de La Reina. Por este sector descendieron las aguas arrasando todo lo que había al frente. La fuerza del fenómeno quedó graficada en más de una decena de automóviles, los que literalmente fueron envueltos por el alud sin ningún control. Por casi 1 kilómetro se extendió esta situación y aún hay dueños que buscan desesperadamente sus autos. Otro curioso hecho se vive en el subterráneo de estos departamentos, donde unos 15 vehículos están atrampados en su interior, cubiertos por una gran cantidad de lodo. Estamos sin agua, no podemos cocinar porque tenemos medio metro de agua dentro de las casas, perdimos todos los electrodomésticos que están en el primer piso. Entonces... ¿Luz tienen? No, tampoco tenemos luz, porque tampoco podemos dar la luz porque tenemos agua en los enchufes. Acá en La Reina hay dolor y drama, pero también pujanza para superar los embates de la naturaleza. Lo de La Reina es nuevo, es una imagen que no estamos acostumbrados a ver. En el Paso de los Libertadores, sí, cada vez que llueve, cada vez que cae nieve, hay problemas. Pero esta vez la situación fue distinta, porque no solo está bloqueado el camino, sino que también está destrozado en varias partes. Emilio Sutherland fue hacia esa zona y estuvo gran parte del día comprobando metro a metro qué es lo que pasa con el camino internacional. El río Aconcagua golpeó con violencia la ribera del Cajón Cordillerano. En complicidad con la montaña, el agua, el lodo y las rocas literalmente demolieron la carretera que une los Andes con Mendoza. A medida que el equipo de Tele 13 ascendía por el Cajón de la Aconcagua, se sucedían una tras otras las imágenes de destrucción. Puentes cortados que aislaban a trabajadores de una ribera a otra, galpones y talleres destruidos, casas que se suspendían milagrosamente con la mitad de sus pilares en el aire. En algunos sectores, el pavimento aparecía destruido en extensiones superiores a los 300 metros. La maquinaria pesada de vialidad
aparecía insignificante ante la magnitud del desastre. A pocos kilómetros de Guardia Vieja, decenas de trabajadores se apostaban al lado del bus en que estuvieron a punto de desbarrancarse. Sin embargo, la situación más crítica aconteció en las cercanías de Portillo, donde 150 personas, entre turistas y camioneros, vivieron una noche de terror. Espantoso, realmente un calvario la noche completa. Fue una noche muy brava hasta el momento que subimos al micro y pasó el agua, pero hasta ese momento fue realmente muy complicado. El agua parecía que nos llevaba el automóvil. Anoche el socavón era muy grande, venía mucha agua de arriba, entonces empezó a comer por abajo esto y teníamos miedo que esto se partiera en dos, ¿no? Efectivos de carabineros tuvieron que recorrer enormes distancias para auxiliar a los turistas. Caminando. ¿Cuántos kilómetros han caminado? Más o menos unos 15 kilómetros, desde la curva número 12. ¿Hay mucha gente atrapada? Bueno, en el sector nuestro arriba, entre la curva 16 y la 12, hay 27 camiones. En medio de esta situación de emergencia se han vivido actos heroicos, como el que protagonizó un camionero brasileño, quien interpuso su camión para salvar a una familia. Sí, para mí es una gloria de Dios hacer algo así. Yo que soy un brasileño, ver qué le pasó con yo acá en las cordilleras. Y aunque pasaron mucho frío, los camioneros no se quejaron de hambre. En una muestra de solidaridad internacional, los argentinos pusieron la carne y los chilenos el vino. La consigna fue al mal tiempo, buena cara. En el sector de Caracoles, una vez más, la naturaleza dobló la mano a la ingeniería humana. El agua siguió su curso natural y trazó una demoledora línea recta. Se calcula que en total cerca de 500 personas quedaron atrapadas en la cordillera. Entre ellas había muchos niños, uno de los cuales se trasladó a Santiago junto al equipo de Tele 13. Camiones y buses quedarán abandonados en el lugar por lo menos durante 2 semanas. Eso de la línea recta es el fondo del problema. Hay que torcerle la mano a la naturaleza y seguimos en lo mismo permanentemente. Es lo que pasó, por ejemplo, en Lobarnechea. Usted vio ayer a Eduardo Tasté en su reportaje, justo en el momento en que un camión caía al río. Hoy volvió al lugar para ver cómo estaba la situación el día después. Si bien ayer el torrentoso caudal del Mapocho, arrastrando lodo y piedras, destrozó puentes y socavó terraplenes, sus aguas no lograron alcanzar las poblaciones ribereñas del sector La Dehesa, Lobarnechea y el Arrayán. Hoy, al bajar el nivel de las aguas, se pudo apreciar la magnitud del desastre, que afortunadamente no alcanzó a las modestas viviendas cercanas. Las 110 familias de las poblaciones Quinchamalí y San Antonio comenzaron hoy a ser evacuadas hacia un lugar seguro y definitivo. ¿Hacia qué lugar se cambian? Atrás, pasaje 2. ¿Y eso va a ser más confortable para ustedes? Sí, eso. No tenemos peligro del río. ¿Querían cambiarse? Sí, yo estaba desesperada. Esta noche no dormí por el peligro del río. Esta mañana, personal municipal y de vialidad constató los daños en el puente Pastor Fernández. El tránsito hacia el refugio del Arrayán a través de esa vía fue suspendido por tiempo indeterminado. El camino hacia Farellones sufrió pequeños derrumbes, los que fueron reparados de inmediato, quedando expedito el paso de vehículos hacia ese centro invernal. Finalmente, y para tranquilidad de los habitantes del sector, el temporal de lluvia no afectó las instalaciones de la compañía minera disputada de Las Condes. Los embalses se encuentran con su cota normal y los depósitos de relaves no reciben desechos desde mayo del año pasado. 3.000 son los damnificados que reporta la autoridad. Oficialmente ese es el número, pero aparentemente la situación podría variar a medida que se van recolectando más antecedentes, como por ejemplo el número de desaparecidos. Vamos en 16 o 17 muertos y yo tengo en mis manos aquí la lista oficial de desaparecidos que asciende a 81. Ya hay algunos dramas espantosos. Entre el número 45 y 51, una familia completa de gente que no aparece. Apellidos: Borges Ríos, Borges Ríos, Borges Ríos, Borges Ríos, Borges Sanzana, Borges Sanzana y Borges Sanzana. Y hay otro también acá de la familia Torres Marchán, Torres Ríos, Marchán Torres, Marchán Torres, Marchán Torres, Marchán Torres. 5 personas absolutamente desaparecidas y sobre cuyo paradero hay pocas esperanzas de encontrarlos. Quienes han tenido mejor suerte, porque al menos salvaron con vida, son los damnificados. Quizás perdieron sus casas, quizás perdieron sus bienes, pero
Ahí van a estar los chilenos encabezados por don Francisco para que nuevamente vuelvan a sonreír. Los damnificados están todos ahora tratando de pasar la noche lo mejor posible y Julio de Villegas conversó hoy con ellos. Yo arriendo aquí en Santiago y no tengo familia, pero mi mamá vive en Angol. Ahí estoy botado ahí como un perrito. Este es el Colegio Nuevo Amanecer, uno de los lugares habilitados para albergar a los vecinos que quedaron sin casa. No es fácil estar aquí, no por las condiciones. Es cierto que están con racionamiento de agua, pero tienen comida asegurada. Lo difícil es haberse quedado con lo puesto y tener que esperar, tal vez para nada, el momento de volver a donde vivían. ¿Qué pasó con su casa, con sus cosas? Se partió mi casa toda. Sí, no tenemos casa, quedamos sin casa. Nosotros estábamos en el trabajo y los pasaron a avisar como las 3 más o menos. Cuando llegamos acá arriba ya, francamente, el agua había arrasado con todo. Bueno, se sintió una explosión y de repente dijeron todo gritando y salimos para afuera y ya venía el barro hasta la cintura. ¿Y costaba caminar, costaba cruzar? Claro, sí, yo me caí, imagínense, mira cómo me dejé. Yo llevaba mi tele en brazo y me llevó con la tele y todo y un buen resto me arrastró. Fue algo que nunca yo había visto, los años que tengo, nunca había visto eso, pero gracias al Señor que no nos pasó nada más grave. Yo vi todo cuando tenía la cuestión del agua con piedra, incluso traía hasta autos para bajo la raza. Sí, los troncos. ¿Qué más? Y la casa de la señora María se cayó. ¿Sí? ¿Tú viste cuando se cayó? ¿Y te dio miedo? Sí. Galleta. ¿Quieres galleta? ¿Y cuántos años tienes? ¿A ella no le pasó nada? No, a ninguna de las niñas nada, gracias a Dios. A mí me falta una hija todavía que no apareció, que ella anda con una niñita chiquitita. ¿Y sus cosas? Mis cosas, no sé dónde están. No es nada lo que se puede sacar. ¿No? Nada, porque está todo tapado con el barro, con el lodo. ¿Y tenía muchas cositas usted? Sí, no mucho, pero todo lo que tenía era harto para mí. ¿Qué tal a la distancia las lágrimas de estos compatriotas? Mario, ¿cómo las siente allá desde Miami? Bueno, es difícil a veces sentir a la distancia, indudablemente, pero al ver las imágenes, esta es una tremenda tragedia que está viviendo un porcentaje muy alto de la gente que vive ahí en esa comuna y yo creo que nosotros tenemos, los comunicadores tenemos una responsabilidad y la comunidad entera también tiene la suya. Y es por eso que creo que tenemos que hacer algo. Yo sé que todas estas campañas no solucionan íntegramente los problemas, es indudable, pero solucionan parte de ello y solucionan moralmente la situación en la que se encuentra la gente. Mario, ¿cuándo va a ser, sí. perdón la interrupción, ¿cuándo va a ser la campaña y cuándo llegas tú a Santiago? Bueno, la campaña va a ser el día domingo desde las 2 de la tarde. Yo estaría llegando el domingo, voy a hacer todo el empeño posible para llegar el sábado, así que por lo menos el sábado en la noche. Y yo quisiera pedirle a la gente que la gente se prepare para ayudar. La gente que va a donar, como siempre en esto se necesitan, perdón, los mismos elementos. Alimentos no perecibles, ropa de abrigo, ropa de cama, pero todo esto se necesita seleccionado, la gente ya sabe que tiene que hacerlo en bolsas transparentes, tiene que colocar su nombre, tiene que colocar las tallas, tiene que colocar las cosas que van en el interior para que se puedan distribuir en forma rápida, porque eso es lo que se va a necesitar. Tengo entendido además que hay anunciado mal tiempo para los próximos días, entonces hay que estar mucho más preparado todavía. Yo creo que para hacer una buena campaña tenemos que organizarnos, tenemos que colocar lugares donde los podamos, digamos, recibir la ayuda. Yo creo que dentro de muy poco en el canal se va a anunciar en qué lugares vamos a tener la recolección de las donaciones, de qué manera la gente va a poder colaborar y yo espero que también los artistas, toda la gente del espectáculo colabore para que así nuestros telespectadores se puedan hacer presentes una vez más. Mario, también necesitamos dinero. ¿Tú sabes ya con qué banco vamos a trabajar? Tengo entendido que vamos a abrir una cuenta corriente en el Banco de Chile para que la gente pueda depositar ahí. Yo pienso que ya desde el día de mañana se va a poder conocer el número
y mientras antes la gente colabore, muchísimo mejor. Bueno, ese informe lo vamos a tener oficialmente mañana. Entiendo yo, bueno, tú estás un poco lejos, entiendo que es el Banco del Estado, pero van a tener la información oficial a contar de los próximos minutos. Da igual donde sea, lo importante es que todo el mundo colabore y que nuevamente te vamos a tener acá, Mario, lo cual obviamente nos alegra muchísimo. Tú sabes lo que te queremos los chilenos y que dentro del poco tiempo que tengas te pegues un viaje de estas características, por cierto, que tiene un doble o un triple valor. No, por supuesto, para mí es una obligación. Esa es mi tierra, ahí nací yo, ¿verdad? Y cada vez que me necesiten, por supuesto que tengo que estar presente. Mario, un abrazo, nos vemos el sábado, ojalá que puedas llegar ese día para planificar todo. Canal 13 te espera con los brazos abiertos y los chilenos igual. Un abrazo, buenas noches y muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches y de antemano muchas gracias a nuestros telespectadores por la colaboración que nos van a prestar ese día domingo. Muchas gracias, Mario. Saludos a tu familia que ha sido tan importante en tu carrera, como lo vamos a ver a continuación en este recuento que hemos hecho respecto de campañas que ha dirigido Mario Kreuzberger otra vez, firme aquí en el barro junto a los chilenos. Patricia Silva. No sé qué vamos a hacer sin trabajo, sin nada, señor. Cada vez que la naturaleza nos juega una mala pasada, provocando tragedias que nos llenan de sentimientos de pérdida, dolor e impotencia, nuestro canal ha tratado de buscar la forma de canalizar la enorme solidaridad tan propia de nuestros compatriotas. Los crudos inviernos que muchas veces arrasaron con todo y que como siempre afectaron sin piedad a las personas más humildes, seguramente quedaron en la retina de muchos de ustedes que recuerdan claramente las campañas emprendidas, por ejemplo, tras las inundaciones de los años 82, 83, 84 y 86, del terremoto del 85, del aluvión de Antofagasta del 91, y en fin, de cuánto desastre nos ha azotado. Todo desapareció, la señora con sus nietos, y aquí había otra familia con 2 niños, y aquí la señora completa todo esto. Hay dolor en mucha gente, pero hay mucha gente más que tiene que seguir viviendo, que tiene que tener esperanza. Y los que podemos dar esa esperanza somos nosotros. Hay que ayudar, pero ahora. Y todas las campañas han tenido un sello innegable. La colaboración generosa de personas, comunicadores, artistas, gremios y empresarios, todos los cuales no han dudado un minuto en unirse simplemente para dar. Este domingo enfrentaremos otro desafío. Mario Kreuzberger, don Francisco, encabezará la campaña que está organizando nuestro canal para ayudar a los incontables damnificados que ayer dejó el nuevo aluvión con resultados simplemente desoladores. Todo lo que pueda conseguir Mario Kreuzberger es poco frente a lo que se está viviendo en estos momentos, y así lo ha entendido el gobierno, que hoy dispuso una ayuda inmediata de 500 millones de pesos. La anunció el ministro de Hacienda, Alejandro Foxley, con quien estuvo en la mañana Francisca Lera. El drama de lo ocurrido ayer no puede esperar. Esta mañana el ministro de Hacienda informó que se destinarán recursos de inmediato para enfrentar la emergencia. Hemos puesto a disposición del Ministerio del Interior 500 millones de pesos para enfrentar la emergencia, la reacción más inmediata que hay que tener frente a esa situación tan dramática y terrible que hemos presenciado todos ayer en la tarde. Y quiero también decirles que en la medida en que sea necesario allegar más recursos, lo vamos a hacer, de tal modo que los damnificados tengan la seguridad que el gobierno va a responder con absoluta prontitud y que el Ministerio de Hacienda va a poner todos los recursos que sean necesarios para que esto se supere lo más rápido posible. El ministro afirmó que debido a la triste experiencia de inundaciones de años anteriores que han dañado a la población y a la ciudad, ha llegado el momento de plantear una mayor inversión en infraestructura. Un tema que, según dijo, debe analizarse como proyecto de largo plazo y que podría comenzarse con un aumento en el presupuesto para el próximo año, especialmente en las áreas de vialidad y obras públicas. A propósito de platas, vamos a hacer una rectificación. La cuenta donde usted va a poder depositar su ayuda a través de Canal 13 del Banco de Chile, tal como lo decía don Francisco. El número es 18.810. 18.810, pero no nos apresuremos porque todavía quedan informaciones y ya va a tener tiempo usted de tener una buena información respecto de esto. El ministro anunciaba una ayuda de 500 millones de pesos. Se le agradece, pero va a tener que sacar un poco más porque datos estimativos suponen que las pérdidas de todo esto ha sido de 5.000 millones de pesos. Así que va a tener que buscar por ahí en la caja de fondos para que la ayuda sea
inmediata y pueda solucionarse en gran parte el problema que están viviendo los chilenos. ¿Le parece, Javier Miranda? Exactamente, Claudio Sánchez. Te agradecemos ese trabajo periodístico. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con más noticias. Desde el amanecer, la energía de las empresas Copec está presente en la vida de millones de personas en Chile y el mundo, impulsando el inicio de una jornada, activando el país, con sólidas inversiones que crean trabajo, cuidando el medio ambiente y con gran presencia en los mercados de exportación. Empresas Copec. Voluntad, trabajo, inversión al servicio del país. Ella domina perfectamente el inglés, el alemán, el japonés y otros idiomas y no es una traductora intérprete. Ella puede rastrear a una persona en cualquier país y no pertenece al Interpol. Ella puede recordarle un compromiso internacional, incluso en la noche, y no es un despertador. Ella puede ser su contacto en el extranjero y no es una diplomática. Ella es una de las muchas asistentes internacionales de Entel que puede ofrecerle todos estos servicios las 24 horas del día. Solo marque el 182 de Entel y ella estará allí. En la comuna de Ñuñoa, la municipalidad aumentará de 7 a 25 el número de camiones que trabajan en la limpieza de barro y escombros. Este era el panorama que se tenía ayer en la avenida Irarrázaval, cuando un verdadero río bajaba por esta importante arteria de Ñuñoa. Y esta era la visión que existía hoy en la mañana. La mayoría de los comerciantes logró que el agua y el barro no afectara mayormente a sus locales, y hoy las tareas de limpieza estuvieron centradas en la calle. Se estaba entrando el barro, entonces teníamos que cerrar, porque si no después nos iba a costar mucho más. Y el problema que nos afectó mayor a nosotros es que quedó una micro detenida acá y mira cómo juntó todo el barro, todo. Mientras tanto, algunos de los miles de vecinos de Ñuñoa afectados por el aluvión se quejaron de no contar con la suficiente ayuda para limpiar sus calles. Y usted viera que en la esquina de Pedro Valdivia con Irarrázaval, cuando son las elecciones, pues usted habla con todos los candidatos, habla con el alcalde, entonces lo atiende muy bien los futuros alcaldes y concejales. Ahora es cuando yo quiero que estén. Para la municipalidad, la prioridad fue atender a los albergados y limpiar las avenidas Grecia e Irarrázaval. Y es que aunque parezca increíble, la alcaldía solo destina una pequeña parte del presupuesto a este tipo de situaciones. Para financiar las emergencias de todo el año, el Consejo Municipal dejó solo 3,5 millones de pesos. Yo no quiero hacer promesa. Lo que yo puedo decir que a partir de los elementos que contamos hoy día y con que vamos a contar mañana, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para en el curso de esta semana dejar nuestra comuna Ñuñoa limpia de lodo y de desperdicio, ¿no es cierto?, producto de esta avalancha. Pero además de estos problemas, hay uno que todavía está por llegar, porque si no se limpia toda esta tierra a tiempo, se va a secar y se va a convertir en polvo. Son miles de kilos de tierra que se sumarán a la contaminación del aire. De hecho, hoy algunas calles de Santiago comenzaron a mostrar esta cara. Mientras tanto, usted puede colaborar en su propia casa limpiando el polvo de las veredas. Aún se evalúan los daños causados por el aluvión en las instalaciones del mineral de cobre de El Teniente, en la sexta región. Hoy fueron evacuados 1.300 mineros. La extracción del metal en la división El Teniente está suspendida debido a la interrupción de la vía del ferrocarril que lleva desde Alto Colón hasta el interior de la mina. Nos afecta la producción indudablemente, nos afecta en los planes y programas que tenemos, las metas que teníamos trazadas para el año 93 y lógicamente vamos a tener que hacer una importante reposición de maquinaria. La situación de ayer por momentos fue dramática, pues el estero Coya, afluente del río Cachapual, subió su nivel en más de 10 veces. Afortunadamente este fenómeno climatológico no afectó a seres humanos. Durante el día fueron evacuados unos 1.300 mineros del turno A de ayer,
que se vieron impedidos de retornar a Rancagua. Agua nomás faltaba y comida estaba faltando también, pero nada más. ¿Temieron en algún momento por sus vidas? No, prácticamente no. Usted sabe que aquí hay que ser valiente, ¿no? El paso expedito vía férrea hacia el interior de la mina por Teniente 8 podría quedar expedito de unos 3 a 5 días. Otro problema en el mineral del Teniente lo provocó el aluvión que cayó sobre la planta de energía eléctrica de Coya. La inundación colapsó la central, provocando grandes daños en sus 4 generadores. Ya hubo algo similar en 1986, cuando el lodo alcanzó un nivel de 1,5 metros en las instalaciones. Ahora llegó a 4 metros. Las necesidades se han superado con una planta de generación termoeléctrica. Mientras tanto, hoy quedó habilitada la Ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 67, la que se vio afectada ayer por el desborde del estero Codegua. Trabajadores de vialidad con maquinaria pesada lograron poner en funcionamiento la ruta en el curso del día. Helicópteros del Ejército rescataron hoy a operarios que trabajaban a 3.000 metros de altura al interior de Rancagua. Una vasta zona agrícola de la provincia de Cachapoal sufrió serios daños por un aluvión que también destruyó un campamento minero. Desde el aire se advierte la tremenda fuerza del aluvión que destruyó totalmente el campamento Las Cayanas, sector Río Blanco, aquí en la cordillera de la Sexta Región. En este lugar se construye el túnel de aducción de agua industrial para el mineral El Teniente de Codelco, Chile. Y hasta aquí, a 3.000 metros de altura, llegan helicópteros del Ejército para rescatar a los 34 operarios que lograron salvar con vida escapando cerro arriba de una gigantesca masa de barro, árboles, rocas y agua. Y ahora en tierra se puede observar todo el daño causado. Maquinaria pesada, camiones tolva, retroexcavadoras, enseres y edificaciones están sepultados por una gruesa y dura capa de barro. El aluvión destruyó también una vasta zona agrícola de la provincia Cachapoal. Doñigüe, Coltauco, Coya, Graneros han quedado bajo el barro y el agua. Debido a la dramática situación que se vive en esta provincia, el diputado de la UDI, Andrés Chadwick, pidió al gobierno que se declare zona de catástrofe o de ayuda especial. Y ahora vamos nuevamente a la Florida con el periodista Claudio Sánchez. Claudio. Gracias, Javier. En una zona que, como ustedes pueden ver, está sumamente afectada por lo de ayer, que es naturalmente una de las zonas donde no hubo clases hoy y donde no habrá mañana. La situación se va a mantener más o menos tal como hoy. Lo anunció hoy el Ministerio de Educación respecto de quiénes mañana sí van a retornar a las aulas y quiénes no van a tener clases. Cecilia Corbalán fue al Ministerio y le va a contar, mucha atención, le va a contar quién tiene clases y quién debe quedarse en casa. Esta mañana fueron muchos los alumnos que llegaron a sus establecimientos educacionales y que se encontraron con que no había clases. Así pasó en colegios y en institutos superiores, por ejemplo. La gran mayoría no pudo funcionar porque no tenía agua potable. Algunos alumnos han venido acá que son o quieren pasar por muy aplicados y por eso los tenemos aquí. Y el colegio siempre a los alumnos les ocupa en algo. Y en este momento un poco de entretención de ping-pong. Para usted, para mí y para todos, Archivos en VHS, su canal archivista de siempre. Síganos en redes sociales.